las remotas colinas de Maine, una sombra ha cubierto el convento de San Gabriel durante más de un siglo. Entre 1850 y 1880, más de 200 huérfanos y monjas desaparecieron en la penumbra de sus muros. En este lugar de presunta caridad, la Madre Superiora, junto a un grupo de sacerdotes locales y médicos, tejieron un oscuro tapiz de horror. Documentos recién descubiertos revelan un plan sistemático, disfrazado de atención espiritual y médica, que no solo engañó a la comunidad, sino que también expuso a víctimas a inhumanas prácticas encubiertas. Mientras exploramos los oscuros secretos del convento, descubriremos testimonios silenciados que relatan rituales secretos y abusos inquietantes. Uno de esos testimonios proviene de una sobreviviente, cuya voz fue ahogada por el miedo y el silencio. Ella habla de experimentos en nombre de la cura y de providencia, donde la histeria y la melancolía eran diagnosticadas en novicias y huérfanas por sacerdotes que en realidad buscaban aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero las autoridades, lejos de investigar estos crímenes, prefirieron encubrir la verdad, asegurando que la reputación de la diócesis prevaleciera sobre la justicia. Con cada capítulo de esta historia, la revelación se vuelve más perturbadora. A medida que descubrimos los oscuros registros incriminatorios que los líderes de la Iglesia intentaron ocultar, se hace evidente que el convento de San Gabriel no solo fue un lugar de fe, sino un escenario de terror. ¿Qué más se oculta en las sombras de esos muros de piedra caliza? ¿Qué conexiones existen entre el convento y otras instituciones que compartieron su sed de control? Lo que comenzó como una búsqueda de verdad se convierte en un viaje profundo hacia un abismo de complicidad, donde cada hallazgo nos arrastra más cerca de una oscuridad inimaginable. Bienvenidos a la macabra historia de las hermanas Ashcroft, envenenadoras de los fieles. Era una noche oscura cuando los ecos de murmullos comenzaron a crecer alrededor del convento de San Gabriel. Mientras la brisa helada soplaba por los arcos góticos, un grupo de investigadores se reunía en secreto en la biblioteca, iluminados solo por la tenue luz de una lámpara de aceite. Sus corazones latían con fuerza, cada uno consciente del grave riesgo que enfrentaban al indagar en la verdad detrás de las desapariciones. Entre ellos, Marta sostenía un libro desgastado de registros, cuyas páginas amarillentas contenían datos que hacían que se le pusiera la piel de gallina. Una serie de notas médicas, escritas con una mano temblorosa, revelaban un patrón aterrador. Tratamientos para la histeria, decía un título, pero al leer más, descubrieron que esas terapias eran en realidad métodos brutales. Las novicias y huérfanas eran sometidas a electroshock y privación sensorial en nombre de la cura. El nudo en el estómago de Marta creció a medida que comprendía que no se trataba de simples prácticas. Era una casa encubierta de almas jóvenes. ¿Qué es esto?, murmuró uno de los investigadores, casi en un susurro. No puede ser cierto. A medida que el grupo leía y discutía, sintieron que el aire se volvía más pesado, como si el miedo se palpase. Una de las hojas se deslizaba lentamente. Marta la levantó y leyó en voz alta. La Madre Superiora ha autorizado el uso de prácticas controvertidas, asegurando que servirán a Dios. Cada palabra resonaba con pesadez, revelando la complicidad de las autoridades en el convento. La piedra caliza no solo albergaba fe,
sino también un horror indescriptible. Los murmullos de la comunidad se convirtieron en voces de la indignación. ¿Cómo pudieron permitirlo?, se preguntaban entre ellos. Las autoridades se mantenían en silencio, evitando poner en riesgo la reputación de la diócesis. Esa misma noche, mientras los vecinos compartían historias de angustia, un grito desgarrador rasgó el aire. Era Clara, una mujer del pueblo. La encontraron en la puerta del convento, temblorosa, su rostro pálido como una hoja de papel. Había presenciado algo que nadie debía haber visto. «¡Están vivas!», gritó, y su voz temblorosa capturó la atención de todos. «Las que desaparecieron. Las vi en el invernadero. Están allí, encerradas», suplicaban ayuda. Un silencio incómodo llenó el aire. El grupo de investigadores intercambió miradas. La revelación de Clara cambió todo. Las desaparecidas no solo eran un eco lejano, sino que aún estaban allí, atrapadas en esos muros de piedra. «Calisa». Una esperanza se encendió, aunque la sombra de la duda seguía acechando. ¿Cómo podrían liberarlas si el mismo convento escondía a sus víctimas? Las luces del convento parecieron parpadear con una energía extraña, como si el lugar estuviera vivo. En ese momento Marta sintió que algo se movía entre las sombras, una presencia que observaba. Con cada latido, la sensación se hacía más intensa. «Debemos actuar pronto», pensó. Las prendas de la iglesia, la Madre Superiora, todos estaban implicados. Mientras el grupo decidía su próximo paso, un caos inesperado estalló fuera. Gritos y ruidos de lucha rompieron la tensión. El cura local, un aliado inesperado, había sido sorprendido tratando de escapar del convento con documentos en la mano. «No permitan que se lo lleven», gritó Marta, y todos corrieron hacia el tumulto, conscientes de que cada segundo contaba. El aire era espeso, el peligro palpable. En ese instante, mientras el destino de tantas almas pendía de un hilo, la oscuridad del convento parecía reírse de ellos. ¿Qué secretos más horribles se revelarían en la próxima embestida de la verdad? El caos afuera era abrumador. Gritos y confusión llenaban el aire, mientras los miembros del grupo de investigación corrían hacia el tumulto. La visión del cura local, ese hombre que siempre había sido visto como una figura de autoridad, intentando escapar con documentos en la mano, desató una tormenta de preguntas en la mente de Marta. ¿Qué estaba ocultando?, pensó, mientras entrelazaba sus dedos con fuerza, tratando de calmar la ansiedad que brotaba en su pecho. Al acercarse a la pelea, descubrieron que algunos de los hombres del pueblo intentaban retener al cura, y allí, bajo la tenue luz de la luna, un rayo de esperanza pareció abrirse paso entre la oscuridad. «Los documentos, lo que lleva en las manos», gritó uno de los investigadores, mientras navegaban por la multitud. Las manos temblorosas de Marta se aferraron a la idea de que esos papeles podrían contener la verdad que tanto buscaban. Finalmente, lograron acercarse y con un forcejeo lograron arrebatarle al cura el paquete de hojas. Al abrirlo, sus corazones se detuvieron. Se trataba de una serie de cartas y registros, y uno de ellos se destacó de inmediato. Era un documento firmado por la Madre Superiora que detallaba prácticas escalofriantes que se llevaban a cabo en el convento, prácticas que incluso abarcaban experimentos en el uso de sustancias prohibidas. «El bienestar de las novicias depende de nuestra devoción a Dios»,
decía con tono frío y distante. En el papel se hacía mención de algo que heló la sangre de todos los presentes: administración de medicamentos no autorizados en embarazos no deseados. La medida es preventiva. Marta sintió una oleada de náuseas. ¿Embarazos no deseados? Las jóvenes que habían desaparecido no solo estaban ahí, algunas de ellas estaban siendo usadas para experimentos relacionados con la fertilidad. «No puede ser», murmuró, mientras sus manos se cubrían de sudor. Las voces de sus compañeros se desvanecieron en su mente, absorbidas por el eco de la revelación. El alboroto que había rodeado al cura cesó de inmediato. La multitud, al ver el contenido del documento, se sumió en un denso silencio. Miradas incrédulas se intercambiaron entre ellos. ¿Cómo era posible que la Madre Superiora diera luz verde a algo tan horrendo? Un grupo de mujeres del pueblo comenzó a murmurar entre ellas, y entre las sombras, un semblante de horror se dibujaba en sus rostros. Una de ellas rompió el silencio. «Esas son las mismas prácticas de los doctores de la ciudad. Lo que han hecho aquí es un crimen». Marta agitó la cabeza, tratando de procesar lo que había escuchado. Cada palabra que salía de aquellas bocas parecía agregar una carga más a su ya pesada conciencia. La compasión por las víctimas creció de manera abrumadora. «Hay que hacer algo», gritó. «No podemos dejar que siga así». Pero justo entonces un grito resonó detrás de ellos. Era Clara, que había regresado con una mirada horrorizada. «No solo están aquí», dijo entre sollozos. «Hay más». Oí a las que están en el invernadero susurrando. Sus voces hablaban de sacrificios. Con cada una de sus palabras, el terror se profundizaba. «¿Sacrificios?», cuestionó Marta, mientras el terror gélido subía por su columna. La multitud se dispersó, asustada por lo que acababan de escuchar. La idea de que esas prácticas inhumanas fueran aún más crueles las paralizó. El aire se tornó pesado, como si cada respiración se convirtiera en un esfuerzo monumental. De repente, un estruendo resonó desde el convento, y el grupo de investigadores se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo una sombra oscura se deslizaba a través de la ventana del invernadero. Una forma delgada, casi etérea, se asomaba a través. El cristal, las luces del convento, parpadeantes, parecían hablar de algo que se avecinaba. El pánico llenó sus corazones mientras miraban a su alrededor, sintiéndose observados. Una mala presencia acechaba en la oscuridad. Marta, con el nudo en el estómago, comprendió que el verdadero horror acababa de comenzar. Cada revelación parecía girar como un círculo interminable de desesperanza. ¿Qué más surgiría desde esas paredes de piedra caliza? ¿Qué secretos aún permanecían ocultos en la penumbra del convento de San Gabriel? El estruendo del invernadero resonó en el aire, un sonido que parecía salir del mismo corazón del convento. Marta y los demás se giraron, temerosos y expectantes. Aquella figura oscura que se movía tras el cristal era una sombra inquietante. El horror palpitaba en el aire. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un silencio tenso. Todos estaban a la expectativa, atrapados entre el miedo y la curiosidad. De repente, la sombra se desvaneció y del invernadero brotaron gritos. Era como si el convento hubiera soltado un grito de agonía. Sin pensarlo, Marta y su grupo corrieron hacia el invernadero. A través de la puerta, vislumbraron algo aterrador. Un grupo de jóvenes con rostros pálidos y harapientos salían tambaleándose, como si fueran marionetas sin hilos.
Sus ojos estaban vidriosos, perdidos. Llevaban consigo una carga, un pequeño bulto envuelto en sábanas, algo que hacían con visajes de angustia y temor. Al acercarse, Marta sintió un escalofrío. «¿Qué les han hecho?», susurró entre dientes. Una de ellas, con una voz temblorosa, se acercó. «Nos han utilizado, nos han apagado», dijo, apenas audible. Sus palabras colisionaron con el aire, como flechas. Dolores, sacrificios, las sombras nos observan. Sin saber qué hacer, Marta se agachó, tratando de captar sus palabras. «¿Sacrificios?», preguntó, el nudo en su estómago, regresando con más fuerza. La joven asintió. «Tienen habitaciones, donde nos llevaban, donde nos... La mujer se detuvo, los ojos llenos de terror. Justo entonces, las luces del convento comenzaron a parpadear al compás de un estruendo. En medio del caos, los otros investigadores se agruparon en torno a Marta. Uno de ellos, Diego, sostenía con fuerza el documento que habían arrebatado al cura. «¡Miren!», gritó con voz alta, sosteniendo el papel tierno entre sus manos temblorosas. «Hay nombres aquí. Todo está registrado». A medida que examinaban las hojas, sus rostros se tornaron pálidos. «Las víctimas están por toda la parte. Región». La aparición de esos nombres provocó un murmullo de horror entre el grupo. Eran huérfanas y novicias de otras localidades, cada una representando una sombra más en la profundidad de ese oscuro juego. ¿Qué significa esto?», preguntó uno de los investigadores. «¿Cómo alguien puede permitir esto?». Las preguntas se arremolinaban entre ellos, como abejas en un panal. El silencio se hizo pesado nuevamente cuando una mujer del pueblo, ya visiblemente alterada, empujó la multitud para llegar a «Los jóvenes, ustedes, ¿qué hicieron aquí?», gritó con un dolor tangible. «No puedo creer que esto esté pasando en nuestra comunidad». La rabia y el miedo estallaban en sus palabras. Las otras mujeres del pueblo la apoyaron, gritando y llorando, mientras las jóvenes temerosas se agruparon unas a otras. A medida que la tensión iba creciendo, un grito desgarrador cortó la noche. Vinieron de dentro del convento, una súplica de horror que resonó como un eco macabro. «No, por favor, no», se escuchó, como si alguien estuviera siendo arrastrado a la fuerza. En ese mismo instante, una figura apareció en la ventana del invernadero. Era Clara, con el rostro marcado por el pánico. «Están haciendo algo más, las llaman por la noche», gritó, con una desesperación palpable. Las palabras de Clara, junto a lo que habían encontrado, se combinaban para crear un rompecabezas aterrador. Los investigadores sabían que habían descifrado solo una parte del misterio. Había algo más en juego, algo que conectaba el convento con otras oscuridades. Marta, temblorosa, enfrentó el tumulto de sus pensamientos. «¿Cuántas más están implicadas?», reflexionó, mientras el terror se apoderaba de ella. El ambiente se volvía insoportable. El tiempo se sentía como un hilo a punto de romperse. «Debemos entrar», propuso Diego, decidido. Pero Marta detuvo su avance, sintiendo una lluvia de incertidumbre y terror. «¿Y si entramos y encontramos el mismo horror que hemos visto hasta ahora?». Las sombras del convento se adensaban, como si esperaran que entraran. ¿Qué más se oculta en esos muros de piedra caliza? ¿Qué rituales iniciales comienzan a salir a la luz? La noche no hacía más que intensificar el misterio. Un silencio abrumador envolvió el grupo, soportando la presencia de un mal que parecía palpitar, observándolos. La pregunta resonaba en sus cabezas. ¿Realmente están preparados para afrontar lo que hay dentro?
Mientras la presencia oscura del convento se cernía sobre ellos, Marta y sus compañeros estaban en un punto crítico. La idea de entrar les producía un escalofrío. Sin embargo, el eco del grito de Clara seguía resonando en sus mentes. Con un gesto decidido, Diego rompió el silencio. No podemos esperar más. Necesitamos saber qué está pasando realmente. Juntos avanzaron hacia la puerta del invernadero. El aire estaba impregnado de una mezcla de miedo y determinación. Cuando cruzaron el umbral, la escena que encontraron fue desoladora. Las jóvenes, aún temblorosas, murmuraban entre sí, buscando consuelo en sus miradas apagadas. Fue entonces que Marta vio algo en el suelo. Un pequeño libro, semioculto entre los restos de plantas secas. Se agachó y lo recogió, sacudiendo el polvo que lo cubría. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. Era un diario. Al principio, las palabras eran inocentes, relatos de la vida cotidiana en el convento. Pero al pasar las páginas, la angustia se apoderó de ella. Las noches se sienten diferentes. Comenzaba una entrada. Hoy, la Madre Superiora dijo que debíamos estar agradecidas. Las estrellas son testigos de nuestra devoción, nos dijo. Pero no puedo dejar de preguntarme qué sucede en el ala cerrada del convento. He oído gritos. A medida que continuaba leyendo, el terror iba en aumento. Hablaba de rituales extraños, de noches donde las novicias eran llevadas a una habitación oscura, donde se llevaban a cabo prácticas especiales. Los términos que utilizaba eran inquietantes: ausencias y regresos incompletos. Marta sintió que el aire salía de sus pulmones. «Escuchad esto», llamó a los demás, mientras sus manos temblaban con el diario abierto. «Habla de algo oscuro, de un tipo de sacrificio, como lo mencionó Clara». De pronto, una voz suave interrumpió el creciente terror. «¿Estás leyendo eso?». Era una de las jóvenes, con los ojos llenos de lágrimas. «Ese diario pertenece a Ana. Ella fue una de las que no volvió». La mención de Ana hizo que la atmósfera se volviera aún más opresiva. «¿Qué le pasó?», preguntó Marta, con una urgencia que traspasaba el miedo. La joven tragó saliva, y las palabras salieron como un susurro temeroso. «Se la llevaron a la sala de los ritos. Dijo que había que purificarlas. Desde entonces no la hemos visto». El grupo de investigadores se miró, dándose cuenta de que estaban a punto de descubrir algo aterrador. «¿Y las demás?», preguntó alguien. «¿Cuántas más han desaparecido?». La joven sostuvo su mirada, su rostro pálido reflejando la profundidad de su pánico. «No lo sé, pero lo que sé es que las voces que escuchamos no eran solo susurros, pedían ayuda. Hay una conexión entre ellas». Rápidamente, el recuerdo del documento del cura volvió a la mente de Marta. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo, mientras trataba de pensar con claridad. «Hay un patrón aquí. Las autoridades deben saber lo que está pasando. La Madre Superiora allí. Todos los que la apoyan están encubriendo algo. Debemos actuar». Justo en ese instante, un estruendo sacudió el ambiente. Una sombra salió disparada de la parte trasera del invernadero. Un grito rasgado emergió de unas sombras. Un grupo de monjas apareció, reflejando un terror palpable en sus ojos. «¡Deténganse! ¡No pueden estar aquí!», gritaron, cerrando el paso a los investigadores. La situación se tornó caótica cuando las jóvenes comenzaron a llorar, paradas entre los investigadores y sus captores. Marta, sintiendo que el tiempo se desmoronaba, gritó: «¡Déjenlas ir! Sabemos lo que están haciendo.
No pueden esconder esto más. Las monjas retrocedieron, y en un momento de pánico, una de ellas, visiblemente afectada, dijo: «No entienden. Si se enteran, será un desastre aún mayor». Y en un giro inesperado, una de las monjas, temblando, giró la cabeza. «Ana, Ana volvió», murmuró. «Pero no es lo que creen. Ella no es la misma». El silencio se apoderó del lugar. ¿Cómo? Una sombra crepuscular. La revelación rompió la tensión. Todas las miradas se dirigieron hacia la monja. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Marta, sabiendo que esta verdad podía cambiarlo todo. La respuesta de la monja quedó atrapada en su garganta, mientras el terror de lo desconocido se cernía aún más cercano. Las preguntas volvieron a brotar. ¿Quién realmente había vuelto? ¿Qué horror se escondía en la mente de Ana ahora? La noche se volvió más oscura y el convento, aún más ominoso, parecía sonreírse, ocultando un secreto aterrador. Las palabras de la monja pendían en el aire, pesadas, llenas de terror y peso en cada sílaba. Ana no es la misma. Marta sintió que su estómago se retorcía. La idea de que una de sus compañeras había regresado transformada era inquietante. Ella sabía que si algo había vuelto, no era una simple ausencia. La mirada de la monja reflejaba desesperación y miedo. «No podemos estar aquí», murmuró, retrocediendo. Un paso. De repente, un grito desgarrador resonó desde el profundo interior del convento. Era un sonido aterrador, casi animal. Las jóvenes se abrazaron, temerosas, mientras los miembros del grupo de investigadores intercambiaron miradas de horror. «¿Qué fue eso?», preguntó una de las jóvenes. Su voz temblaba. Marta respiró hondo. «No lo sé, pero hay que averiguarlo». Sin pensarlo más, se dirigió hacia la puerta del convento, la determinación brotando en su interior. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, se escuchó el sonido del viejo timbre del convento, marcando la hora de las vísperas. Las luces alrededor comenzaron a parpadear con furia. Una sensación de inminente peligro descendió sobre ellos. Mientras se adentraban más en el convento, un frío aterrador rodeaba la atmósfera. Encontraron una puerta compuesta de madera oscura, siempre cerrada. Sin embargo, un leve susurro parecía emanar de su interior. «No pueden entrar», dijo un tono grave, y los ojos de todos se centraron en Clara, que había seguido el grupo. «Las voces son suyas, son la razón por la que no pueden entrar». Marta se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué voces?». Clara tragó saliva, temblando. «Las voces de aquellas a las que nunca regresaron», dijo. «No quieren que sepas lo que ocurrió dentro. La Madre Superiora, ella está más involucrada de lo que pensamos». Justo en ese momento, Diego encontró en el suelo un libro pequeño, medio oculto entre las hojas secas. Al abrirlo, su rostro se tornó ceniciento. «Es el diario de Ana», dijo, su voz apenas un susurro. Las páginas mostraban una mezcla de escritos alegres, pero conforme avanzaban, las palabras se volvían más erráticas, más aterradoras. 6 noches después de la llegada, leía Diego en voz alta. «La Madre Superiora dice que debemos ser purificadas, pero el dolor es demasiado. A veces me siento como si estuviera en un sueño». «¿Purificación?», dijo Marta, horrorizada. «¿Qué significa eso?». «Lo que viene después es espantoso», continuó Diego. «Habla de rituales, algo relacionado con el círculo de las ancianas, y menciona algo sobre...». De repente se quedó en silencio.
los ojos abiertos como platos. Sacrificios en la luna llena. La multitud comenzó a murmurar. El miedo se transformó en pánico cuando comprendieron que el convento estaba sumido en una oscuridad aún más profunda de lo que habían imaginado. Uno de los investigadores dijo: «Esto tiene que ser detenido. Juntos podemos enfrentarlos». Fue entonces cuando una explosión resonó desde el fondo del convento, como si el mismo edificio hubiera temblado. Las luces se apagaron de golpe, sumergiéndolos en la oscuridad total. Los gritos de las jóvenes y las monjas se mezclaron en un caos ensordecedor. A través de la oscuridad, Marta sintió un tirón en su brazo. «¡Vámonos!», gritó Diego, pero las sombras parecían cobrar vida, zumbando en sus oídos. «No están solas». Mientras intentaban retroceder hacia la salida, oyendo el sonido de pasos apresurados detrás de ellos, Clara gritó: «¡Las han encontrado! ¡Ellas vienen!». En ese instante, la puerta del convento se abrió violentamente y una figura encapuchada se abalanzó hacia ellos. Marta sintió cómo su corazón se aceleraba mientras observaba la indistinta silueta. «No podemos salir», pensó, pero el pánico se cernía sobre todos ellos y cada segundo parecía una eternidad. «¿Qué esperan? ¡Ayúdenme!». La voz resonaba con un aire de urgencia desesperada. La figura giró su rostro, desvelando en su mirada una mezcla de locura y terror. Confusión y caos llenaron el aire. Marta solo pudo pensar en una cosa mientras la figura se acercaba. ¿Qué nueva revelación nos estaba esperando en esta noche oscura? ¿Sería ese el verdadero horror detrás del convento de San Gabriel? La oscuridad se cernía sobre ellos. El futuro estaba lleno de preguntas inquietantes. ¿De qué se estaban alimentando realmente? El aire temblaba de tensión cuando la figura encapuchada se acercó. Los corazones de Marta, Diego y el resto del grupo latían tan rápido que parecía que podrían romperse. La cercanía de esa sombra prometía más horror del que ya habían enfrentado. «¡Aléjate!», gritó una de las jóvenes mientras se aferraba a su hermana, su rostro pálido entre las sombras. Pero la figura continuó avanzando, moviéndose con una calma casi sobrenatural. «Ana, ¿eres tú?», preguntó Marta, su voz apenas un susurro. La figura levantó el rostro, y en ese instante un relámpago iluminó el ambiente. Los ojos de Ana eran vacíos, y un escalofrío recorrió la columna de todos. «No soy la que eras», dijo con una voz que resonaba como un eco lejano. «He visto lo que hay más allá». Las palabras retumbaron en sus mentes. El horror de los rituales, de los sacrificios, se atrapaba en sus corazones como un nudo cruel. «Dinos qué ha pasado, Diego», su voz llena de rabia y desesperación. Ana, o lo que quedaba de ella, sonrió de una forma que hacía que todos se estremecieran. «La purificación es para los elegidos. Lo que viene es solo el inicio». Marta sintió que el aire se le escapaba. Recordó el diario que había leído. Los rituales, las noches de luna llena, el misterioso círculo de las ancianas. De repente todo cobraba sentido, pero un sentido aterrador. «¿Qué hay en la sala cerrada?», preguntó, con la voz temblorosa. Ana solo inclinó suavemente la cabeza. «Lo que hay allí no está destinado a ser visto». Un sonido ensordecedor sacudió el convento. Las puertas crujieron. La multitud se volvió y un grito resonó desde el interior. «¡Escapan!», oyeron a una de las monjas gritar antes de que el caos se desatara. Las jóvenes, con miradas perdidas, comenzaron a correr, mientras las monjas intentarían contener a las que intentaban salir. Marta avanza hacia el lugar del grito, inquieta, con el corazón en la mano.
En la sala los ecos de pasos apresurados resonaban mientras la confusión se extendía. Una voz, familiar y cargada de angustia, llamó su atención. «¡Es Clara!», gritó, separándose del grupo. Al llegar, la vio atrapada en una conversación con la Madre Superiora, quien, con rostro de piedra, intentaba cerrar la puerta detrás de ella. «No dejes que se cierre», rogaron los miembros del grupo, corriendo hacia la puerta justo a tiempo para detener el golpe. «Hola, ¿estás bien?», exclamó Marta, pero el rostro de su amiga decía todo lo contrario. No sé qué hacer», dijo Clara, con lágrimas brillando en sus ojos. «Vi lo que hicieron a Ana. No es ella. Es algo horrible». Por un momento, la sala se llenó de murmullos. La comunidad ya sabía que las cosas no marchaban bien. Los hombres y mujeres del pueblo se agruparon, inquietos, buscando respuestas en medio del caos. Un viejo amigo de Marta, el alcalde, gritó: «Es hora de acabar con esto. No podemos permitir que sigan jugando con la vida de nuestros hijos». Las miradas se volvían cada vez más sombrías. El aire se volvió denso y la multitud comenzó a dispersarse, mientras el grupo de investigadores formaba un círculo protector alrededor de Clara y Ana. «Debemos entrar. Necesitamos pruebas. No podemos permitir que esto continúe», dijo Marta, un brillo de determinación iluminando sus ojos. Mientras la tensión aumentaba, los murmullos de los presentes resonaban como ecos. «¿Y si nos atrapan?», preguntó uno de los investigadores, su voz llena de miedo. «La Madre Superiora tiene el poder aquí. ¿Qué pasará?». Marta respiró hondo, sintiendo el nudo asfixiante en su pecho. «No podemos dejar que su poder prevalezca por encima de la verdad», respondió, mirando a cada uno a los ojos. «Esto es más grande que nosotros. Es por las que han desaparecido. Hagámoslo por ellas». Con un paso firme, Marta empujó la puerta y todos la siguieron. La sala estaba oscura, húmeda. Los ecos de sus pasos resonaban como un latido sincronizado. De repente, deslumbrantes luces parpadearon y revelaron un altar extraño en el centro. Velas, símbolos distorsionados y sombras danzantes creaban un ambiente a la vez frío y cálido. Pero lo más impactante era lo que encontraron sobre el altar. Un pequeño libro, marcado con oro, titilaba débilmente como si tuviera vida propia. «¿Qué es eso?», murmuró Diego, acercándose. María, al lado de él, se encorvó y leyó en voz baja: «El libro de la purificación». La atmósfera se volvió pesada, como si las palabras mismas se estuvieran convirtiendo en una condena. Cada página hablaba de rituales de sacrificio, de la devoción de las jóvenes a una misteriosa deidad. Esto no era una religión, era una secta. Un intenso silencio llenó la sala. Los rostros de los presentes estaban pálidos, incrédulos. Y en ese momento llegó el retumbar de las puertas del convento, no como un eco distante, sino como un grito de advertencia de todo lo que se avecinaba. Marta sintió la angustia y el miedo apoderándose de ella. «Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg», se dijo. La comunidad permanecía en estado de shock, sufriendo la pesada carga de ese descubrimiento. Cada uno tenía una elección por delante. Era inevitable. La verdad, aunque dolorosa, debía salir a la luz. Pero, a medida que hacían frente a la realidad, el murmullo de la Madre Superiora se escuchó desde el fondo: «Nadie saldrá de aquí». El silencio fue absoluto. Miradas de horror, susurros de incredulidad. El futuro, lleno de preguntas sin respuesta, se cernía sobre ellos como una sombra implacable.
Todos sabían que el destino de las jóvenes y de la comunidad en su conjunto pendía de un hilo. Y era un hilo que pronto podría romperse. ¿Podrán derribar las paredes que los oprimen? La urgencia se sentía en el aire. ¿Qué decisiones tomarán? ¿Qué más se oculta en la oscuridad del convento de San Gabriel? La historia continúa, y es un recordatorio constante de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por muy oscura que sea. Ahora es tu turno. No mires hacia otro lado. ¿Qué harías tú en su lugar? El silencio puede ser mortal. Actúa y comparte esta historia, porque cada voz cuenta.